Casi todos los amotinados que deambulaban por el pueblo y sus alrededores fueron capturados por la policía y hasta por algunos vecinos que salieron armados a la calle para colaborar con las detenciones. Uno de los líderes, León Dacharri, se entregó voluntariamente. Tal vez tomó esa decisión al ver que el plan original de la fuga había quedado desdibujado y que el pueblo se había convertido en una batalla campal, donde habían más chances de morir que de lograr un escape limpio y seguro. Algunas versiones indican que se fue hasta la casa del gobernador Elordi para rendirse en persona. A esa altura, los que seguían en libertad y con rumbo a la cordillera eran 20 presos. Entre ellos se encontraban los dos líderes del motín, Martín Bressler y Sixto Ruiz Díaz. Mientras tanto, las autoridades avanzaban con los operativos para dar con los prófugos. La posibilidad de contar con el apoyo del gobierno nacional había fracasado, debido a que desde la base naval de Bahía Blanca se negaron a enviar refuerzos. El argumento fue que el personal disponible había sido entrenado para navegar y no para montar caballos para rastrillar el desierto en busca de fugados. Pero esta noticia no desalentó a las autoridades del gobierno neuquino. La persecución se realizaría de todas maneras, con policías del territorio, gendarmes y vaqueanos que ayudaran a rastrear la huella de los evadidos. Elordi envió tropas hasta la zona de Arrocito. Desde Zapala alertó a los puestos policiales cordilleranos y fronterizos sobre la posibilidad de que los presos intentaran cruzar a Chile. Era necesario detenerlos cuanto antes. A la altura del Chocón, tras 6 días de fuga, el grupo de evadidos se dividió. Martín Bressler decidió seguir camino rumbo al sur, hacia la cordillera, con otros 2 presos. El resto tomaría otro rumbo. Luego de haber conseguido caballos, los 3 fugados bordearon el Limay, aguas arriba, se aprovisionaron de comida en la estancia Pantanitos y en un comercio de Bajada Colorada, hasta que finalmente se dirigieron hacia el río Coyoncurá, donde funcionaba un servicio de balsa. Desafortunadamente para ellos, el alerta policial había llegado y el cruce estaba custodiado. Era imposible trasladarse al otro lado sin mojarse, pero no tenían alternativa. «Tenemos que cruzar como sea», les dijo el líder. Sus compañeros dudaron. En esa época del año, el agua que bajaba desde las montañas estaba helada y el riesgo de sufrir una hipotermia era enorme. Para colmo, la correntada venía con una fuerza increíble. ¿Valía la pena, después de tanto esfuerzo, morir en un río de la cordillera? ¡Alto! ¡Policía, no se mueva! No tuvieron tiempo ni para pensarlo. Una voz de alto de una partida policial que los había encontrado los sorprendió. Y en medio de aquella incertidumbre, era ahora o nunca. Martín Bressler taconeó su caballo y se lanzó al río, en medio de varias balas que rápidamente comenzaron a silbar cerca de su cuerpo. Otro de los reclusos lo siguió, pero a los pocos metros perdió el equilibrio y cayó. Desapareció entre la turbulencia. Y el tercero directamente no se animó a cruzar y fue detenido sin resistencia. Bressler logró llegar a la otra orilla. Estaba exhausto y empapado. Tan entumecido tenía el cuerpo que ni siquiera sintió un balazo que le había atravesado una pierna. Se dio cuenta cuando vio brotar la sangre de aquella herida, que a primera vista no parecía grave. No era momento para lamentarse. Con las pocas fuerzas que le quedaban, volvió a montar y huyó en busca de un lugar que le permitiera esconderse entre la espesura de la vegetación. La frontera con Chile estaba muy cerca. En tanto, los otros 17 reclusos que comandaba Ruiz Díaz buscaron la ruta del escape por el centro de la provincia,
cruzando los parajes ubicados en inmediaciones de Zapala, hasta que finalmente llegaron a un comercio de ramos generales en la pampa de Loncoluán, ubicada en el valle de Zainuco, el rancho de Fix, un lugar abandonado y solitario. Este fue el escondite ideal donde comieron y pasaron la noche para descansar y recobrar fuerza, aunque la calma no duraría mucho. Las crónicas de la época relatan que en horas de la mañana del 30 de mayo una patrulla llegó hasta el almacén y descubrió el escondite de los presos. 5 policías abrieron fuego contra el rancho desde distintos ángulos para evitar un escape. Otro policía partió a la carrera en búsqueda de refuerzos, los cuales llegaron 2 horas después. Eran 40 hombres armados, bajo las órdenes del jefe de policía, Adalberto Stau, que se parapetaron alrededor del lugar y se sumaron al ataque en búsqueda de la rendición. Los 17 hombres aguantaron y respondieron desde el interior, pero la resistencia no duró demasiado. Una de las tantas balas que ingresaron por la ventana impactó en la cabeza de Ruiz Díaz, quien cayó muerto en el acto. El resto de los presos se miraron buscando alguna explicación. ¿Qué harían ahora sin un líder que los guíe? ¿Cómo seguirían la resistencia sin las municiones que se estaban terminando? Algunos de los evadidos estaban heridos y extenuados. Sabían que el final estaba cerca. «No disparen, nos rendimos», fue el grito que llegó desde el interior del rancho. La balacera paró, de a uno los presos fueron saliendo del lugar con las manos en alto, mientras los 40 policías se acercaban sin dejar de apuntarles con los fusiles. Por órdenes del jefe de policía, los capturados fueron divididos en 2 grupos, los heridos y los que estaban relativamente sanos. Estos últimos fueron conducidos hasta Zapala para luego ser trasladados a la cárcel desde donde había tenido lugar la fuga 7 días atrás. Los otros 8 no irían a ningún lado. Morirían en ese mismo lugar baleados por la policía. La versión oficial para explicar estas muertes indicaba que en un momento los presos eran llevados a una laguna para tomar agua y asearse. 2 de estos aprovecharon el descuido de los guardias y les arrebataron las armas para iniciar una sublevación. Por este motivo todos fueron acribillados. El gobernador Elordi avaló el parte policial y cerró el caso. Después de todo, la calma había vuelto a la capital. Luego de una semana de caos y tensión, Neuquén regresaba a su rutina cotidiana, con sus problemas de pueblo chico, preparándose para el invierno, arreglando sus calles, lidiando con el viento eterno del oeste, tratando de sobrevivir y crecer. Esta historia y sus consecuencias tienen otros capítulos. La muerte violenta de los periodistas Abel Chaneton, del diario Neuquén, y su colega Carlos Palacios, del regional de Allen. El 18 de enero de 1917, Chaneton luchó por el esclarecimiento de las 8 muertes en Zainuco, Palacios en la otra vereda. Fue un duelo a tiros y el bar neuquino, la alegría, el trágico escenario y epílogo periodístico de la gran fuga de presos de hace más de 100 años.